día, amados hermanos. Damos gracias a Dios por este día hermoso que nos está regalando y por la oportunidad de conocer más de sus pensamientos por medio de su palabra. Este es el tema número 7 de la serie La verdad importa, en la que hemos estado aprendiendo acerca de lo trascendente que es lo que pensamos, porque nos lleva a formar argumentos que definen las convicciones que abrazamos y el cómo nos conducimos como resultado de esto. El tema se titula Tres elementos esenciales. Y al meditar en las circunstancias que hemos estado viviendo como resultado de esta pandemia, en todas las implicaciones que han acompañado a esas circunstancias y la manera de pensar y de conducirse que se ha evidenciado en la gente en lo general, pero también en los creyentes en lo particular, vino a mi mente el profeta Daniel. Meditaba en el hecho de que a él le tocó vivir tiempos de crisis mucho más serios de lo que nosotros hemos experimentado en estos días, no solo debido a las circunstancias críticas generadas por la guerra que vivió en sus días, sino también debido al entorno social con el que estuvo rodeado toda su vida. Daniel vivió en un tiempo de la historia de Judá en el que las generaciones que le precedieron se habían olvidado de Dios y habían pecado contra él de tal manera que llamó su juicio del que fueron advertidos por profetas vez tras vez, sin que hubiera respuesta de su parte. El reinado de Joacim, que era quien reinaba en Judá en el tiempo en que se desarrolla el relato de los primeros versículos del libro de Daniel, duró 11 años y fue desastroso en todos los aspectos. Entonces, en cumplimiento al juicio de Dios, en el año 605 a.C., vino por primera vez Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió Jerusalén y el Señor le dio la victoria sobre Joacim, rey de Judá. Tomaron cautiva a mucha gente clave de entre el pueblo y los llevaron a Babilonia. Siendo un joven de aproximadamente 15 años de edad, Daniel fue tomado de entre las familias de la nobleza y llevado cautivo, sin tener idea de todas las cosas por las que pasaría. Fue llevado lejos de su casa, de su familia, su cultura, su idioma, etc. Fue deportado a Babilonia con el propósito, sí, quiero subrayar esto, el propósito de lavarle el cerebro y hacerlo adoptar la cultura babilónica. Y quiero compartir con ustedes algunos elementos que incluía ese lavado cerebral. Vamos a estar viendo lo que nos dice la escritura en el primer capítulo del libro de Daniel, a partir de los versículos 3 y 4 y en adelante. Voy a leerlo en la Biblia de las Américas. Dice: entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Es como podemos darnos cuenta, había una serie de filtros impresionantes para llegar al punto de seleccionar a jóvenes que tuvieran todas estas características tan esenciales, ¿verdad?, para el propósito para el que los querían. Y el punto es que por indicaciones del rey había cosas que se les debía enseñar a estos jóvenes. Y una de ellas era la
la escritura de los caldeos, es decir, debía dárseles una formación para que pudieran leer los documentos oficiales de su futuro trabajo, pero también los libros o escritos que representaban la cultura, la religión y la filosofía de Babilonia. Es decir, todo el pensamiento de este lugar. Lo otro que se les debía enseñar, que nos dice ahí en el versículo 4, era el lenguaje, lo cual iba mucho más allá de hablar el idioma. Y voy a poner un ejemplo acerca de a qué me estoy refiriendo con el hecho de que era mucho más que hablar el idioma. Si nosotros escuchamos un chiste o un refrán popular, un dicho, en un idioma que no es el nuestro, pero hablamos ese idioma, vamos a poder entender las palabras que se usaron para decir ese chiste o ese refrán, pero no necesariamente vamos a entender la idea contenida en esas palabras. Sí. A lo mejor personas que hablan el idioma a nuestro alrededor van a estar carcajeándose por el chiste que se dijo, pero si nosotros no entendemos la cultura de quienes hablan ese idioma, pues nos vamos a quedar solamente observando a aquellos que se están riendo, pero sin entender el contenido de eso que se dijo. Pero si somos introducidos en la forma de pensar de esa cultura a través de la lectura y de lo que nos comuniquen por medio del lenguaje, vamos a entender lo que dicen. Y podemos llegar a un punto en el que si nos descuidamos vamos a empezar a pensar como ellos. Así que el propósito implícito en el aprendizaje de la escritura y del idioma era darles la forma de esa cultura a través de exponerlos a leer su literatura y hablar su lengua. Y como hemos estado aprendiendo, en nuestros días el idioma se ha estado deconstruyendo, ¿verdad? Esta es una palabra que tiene que ver o que significa que se ha venido modificando el sentido de las palabras para darle un significado distinto del que han tenido por tiempo. El propósito de ello es usar el lenguaje para llevar a la sociedad a una manera de pensar y a la práctica de conductas que son totalmente contrarias al deseo de Dios, mediante el uso de palabras que no causen un impacto negativo o una resistencia en quienes las escuchan. Y voy a poner algunos ejemplos de esto, como la palabra aborto. En nuestros días es una palabra que se ha descartado, que no se utiliza ya en muchos círculos, en muchos medios, que lo que significa es el asesinato de un no nacido, de un ser humano que está en el vientre. Y la manera en la que ahora le llaman, a la que le dicen, ¿verdad?, a esta práctica es salud sexual y reproductiva. Otro ejemplo es la eutanasia, que es el asesinato de una persona que está enferma y el cual se ha cambiado por muerte sin sufrimiento o muerte asistida. Son palabras que se utilizan en nuestros días para no ocasionar un impacto negativo que produzca una resistencia a aceptarlo como algo pues que no tiene nada de malo, ¿verdad? Y este fue el primer aspecto del lavado cerebral por el que pretendían pasar a Daniel, a sus compañeros y al grupo de esos jóvenes que habían sido seleccionados por tener las características que debían reunir. Pero ahora vamos a ver el segundo de estos
elementos. En el versículo 5, la primera parte del versículo dice, el rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía. Y es importante que entendamos el contexto de lo que sucedía, ¿verdad? Porque el comer de esos alimentos implicaba desobedecer a Dios, ya que seguramente algunos de los animales que consumían no estaban dentro del grupo de los animales limpios que los israelitas podían comer, ni eran preparados de acuerdo a las leyes sanitarias que el Señor había establecido para su pueblo. Y porque la carne de los animales que se usaba en la mesa del rey era ofrecida previamente como sacrificio a sus deidades. Y que aun si el corazón de Daniel estuviera libre de idolatría en ese sentido, la impresión que podía dejar a quienes lo veían era con base en sus acciones, porque quienes lo rodeaban no podían ver su corazón, pero sí veían su conducta. Entonces, en un aspecto tan sencillo, tan del día a día, pero tan esencial para la vida como lo es la alimentación, fue otro frente en el cual se buscaba que comprometieran sus principios y se condujeran como lo hacía el resto, como resultado de hacer que adquirieran los pensamientos de la cultura del lugar. Y vamos a ver el tercer elemento, el tercer aspecto que se pretendía abarcar para llevar a cabo este lavado cerebral, este coco wash, ¿verdad? Como pudiéramos llamarle. En la segunda parte del versículo 5, ahí mismo del capítulo 1 del libro de Daniel, dice, y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Esta palabra que se utiliza aquí, la palabra educar, significa criar, alimentar, entrenar. Literalmente significa hacer que crezca alto. Y yo estaba meditando en cuán claro tenían estas personas el efecto de la educación en la crianza o entrenamiento de una persona. Es algo que habían resuelto lograr a lo largo de un tiempo. Dice la escritura que 3 años. 3 años usando todos los medios posibles para educarlos, para entrenarlos, para los propósitos que ellos tenían. Y vemos en nuestros días cómo los gobiernos de los diferentes países en el mundo no desconocen esta verdad. O sea, esta verdad que tenían clara en ese tiempo, ¿verdad? El rey Nabucodonosor y aquellos que servían en su corte, que estaban dedicados a llevar a cabo tareas, labores específicas, tenían tan claro esta realidad como se tiene claro en nuestros días, en los gobiernos de los diferentes países. Y han determinado en nuestros días esos gobiernos entrenar o adoctrinar a nuestros hijos a través de los sistemas de educación, ¿verdad? Para que piensen y actúen de acuerdo a la cultura que les rodea. Y qué importante es que como padres estemos pendientes para detectar eso y corregirlo. Por ejemplo, ¿qué piensa Dios acerca de tener hijos? Si nos vamos a la palabra y buscamos cuáles son los pensamientos de Dios acerca de esto, ¿con qué es con lo que nos vamos a encontrar? Nos vamos a dar cuenta que en la mente de Dios tener hijos es una bendición, es un regalo, es una herencia de su parte, algo de mucho valor, entre otras cosas. Pero, ¿qué piensa el mundo?
El mundo piensa que tener hijos representa mucho trabajo, un problema de agenda, un trastorno en los planes de vida, un gasto excesivo, un dolor de cabeza, etc. El problema no es lo que el mundo piensa, sino qué pensamos nosotros. Y yendo a la siguiente generación, ¿qué piensan nuestros hijos? ¿Qué piensan nuestros hijos del matrimonio, de la familia, del ser hombre o mujer, de los estudios, del propósito de la vida misma? Necesitamos estar pendientes de ello para enseñarles lo que Dios piensa de todo. ¿Cuál es la opinión que Dios tiene acerca de todo? Porque esa es una realidad que necesitamos tener presente. Dios tiene una opinión acerca de todo en nuestra vida, hermanos. Entonces, qué importante, qué esencial es que conozcamos qué es lo que Dios piensa acerca de esto y que revisemos si nosotros estamos pensando en línea con los pensamientos de Dios o si ya sin darnos cuenta hemos abrazado la manera de pensar de aquellos que no lo conocen, de la cultura que nos rodea. Y bueno, el cuarto aspecto, el cuarto elemento que estaban buscando cubrir en ese lavado de cerebro para estos jóvenes, lo menciona en el versículo 7. Dice, y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Fueron muchos los aspectos que estaban incluidos en ese lavado cerebral, pero inició con la asignación de un nombre muy distinto del que recibieron al nacer. Esto los ligaba con los dioses locales y era una expresión de rechazo a sus lealtades religiosas que debían de quedar en el pasado para esta gente. Ellos sabían que si golpeaban y modificaban sus creencias en el aspecto religioso, afectarían su manera de relacionarse con Dios. Y pues eso es lógico, ¿verdad? Es lo más natural. El nombre Daniel, que significa Dios es mi juez, fue cambiado por Belsasar, que significa Bel protege al rey, el cual era una deidad babilónica. Para Daniel y sus compañeros era un bombardeo constante en este sentido, en la medida en la que cada día se les llamaba con ese nuevo nombre. Sí, y yo quiero que imaginemos un poquito esto, ¿verdad? Que imaginemos ese cambio de nombre, ese llamarles de manera distinta. Quizás al inicio les llamaban de esta manera y no reaccionaban inmediatamente porque no estaban familiarizados con ello, pero llegó un punto en el que se familiarizaron y quizás se propusieron estar muy atentos a cuando les llamaran de esta manera para atender a lo que se les dijera. Entonces imagínense el estar escuchando día tras día en diferentes momentos del día, Belsasar esto, Belsasar aquello, y era un aspecto más en el que estaban buscando conseguir aquello que se habían propuesto. Y en nuestros días también experimentamos un bombardeo continuo en el aspecto religioso y podríamos pensar en muchos detalles que abarca esta realidad, en muchas cosas que suceden en el día a día, en detalles desde lo más simple hasta lo más complejo, pero que la realidad es que estamos experimentando ese bombardeo en ese ámbito. La cultura posmoderna en la que vivimos incluye toda una serie de pensamientos que en muchos casos se han asumido como normales, y lo pongo así, entre comillas, ¿verdad? Porque para Dios no lo son, para Dios son subnormales, para Dios están por debajo de la norma, pero se han aceptado como normales, aún para muchos cristianos. Dentro de la filosofía que las religiones orientales ha traído a los distintos ámbitos de la vida cotidiana,
Está la práctica de algunos deportes tan populares como el karate o el taekwondo, de ciertos ejercicios, ¿verdad? Como la yoga cristiana, que también lo digo entre comillas, que es algo que se ha aceptado en algunos círculos de creyentes, el uso de conceptos y palabras como esta cosa o esta persona tiene buena o mala vibra, que tenga suerte o lo que el destino tenga para nosotros o el ten fe en ti mismo. Y el ejemplo extremo de la doctrina que se enseña aún en algunos púlpitos, como la metafísica que hay detrás de ese decláralo, decrétalo y lo tendrás, por mencionar solo algunos ejemplos. Y quiero ahondar un poquito en el contexto cultural de la cultura de Babilonia, ¿verdad? Valga la redundancia, el contexto cultural de Babilonia, que en este lugar al que fue llevado Daniel, la cultura en la que vivió la mayor parte de su vida, porque como les comentaba al inicio, fue llevado a este lugar a la edad aproximada de 15 años y vivió ahí el resto de su vida. Él murió después de los 80, así que fueron muchos años en los cuales Daniel vivió rodeado de esta cultura, la cual era tan torcida que en la Biblia la palabra Babilonia es asociada con lo peor de la idolatría y la perversión. La religión de los babilonios ha sido descrita como la peor clase posible de idolatría. Algunas tabletas que han sido encontradas por arqueólogos dan evidencia del carácter satánico y de la esclavitud espiritual a la que estaban sometidos los súbditos de Babilonia. Y si pensamos que el hecho de moverse en el entorno del palacio lo hacía más fácil, ¿verdad? Estamos equivocados. Eso lo dificultaba aún más, ya que era un ambiente totalmente pagano en el cual estaban rodeados de gente con una manera de pensar y de vivir acorde al molde de esa cultura en la que estaban buscando meter a Daniel y a sus compañeros, en el que había abundancia de todo, lo cual incluía excesos de todo tipo, un ambiente pesado de trabajo en el que era continuamente vigilado, no solo en el ámbito laboral, sino también en lo personal, por lo que la escritura nos relata en capítulos posteriores. Así que el entorno de trabajo de Daniel era bastante difícil. ¿Sí? Si usted había pensado que su ambiente de escuela o de trabajo es muy pesado, déjeme decirle que no tiene comparación con lo que Daniel y sus compañeros experimentaron. Además de que no fue por un tiempo corto. Sí, Daniel no tuvo un plan de jubilación para después de 30 o 35 años de trabajo. Así que estuvo expuesto por muchísimos años a ese entorno, a esa cultura, a esas maneras de pensar, a esas formas de conducirse. Así que la cultura de la que estamos rodeados en nuestros días no es peor que la que rodeó a Daniel. ¿Sí? Si pensábamos que en nuestro tiempo y en el lugar en el que vivimos está terrible, ¿verdad? Que es imposible vivir de una manera que honre a Dios debido a todas esas circunstancias. Déjeme decirle que lo que podamos vivir no es peor de lo que experimentó Daniel. La palabra nos dice que Daniel tuvo un ministerio muy largo. Como le decía, inició en su adolescencia y terminó en su vejez, una vejez avanzada, cuando era mayor de 80 años. Y yo no sé usted, pero
Yo me he preguntado en varias ocasiones al momento de leer y de reflexionar en este relato, en las vivencias que se describen, que Daniel experimentó, ¿cómo puede ser posible que un muchachito de alrededor de 15 años de edad se mantuviera firme en esa etapa de su vida y a lo largo de toda ella, aun cuando sus circunstancias fueron extremadamente adversas? Y quiero subrayar esta frase, extremadamente adversas. ¿Cuál es la clave? ¿En qué consiste? ¿A qué se debe que haya sido así en la vida de Daniel? Y bueno, antes de hablar más ampliamente acerca de esto, quiero comentarle un poquito acerca de las bases de Daniel. Muchos siglos antes de que Daniel viviera, Dios habló a un hombre pagano llamado Abraham, que habitaba en Ur de los Caldeos, es decir, una ciudad que formaba parte del territorio de Babilonia. ¿Sí? Aquí quiero explicar un poquito de esto de manera muy rápida. Había un territorio o nación y una ciudad dentro de ese territorio que tenían el mismo nombre. Para ejemplificarlo, quiero usar al país de México. ¿Sí? México es un territorio, es una nación que dentro de esa nación o de ese territorio hay una ciudad que lleva el mismo nombre, que es la Ciudad de México. Entonces así ocurría también con Babilonia. Dentro de ese territorio había una ciudad que se llamaba Ur de los Caldeos, en la cual vivió este hombre llamado Abraham, un hombre que no conocía a Dios, un hombre pagano, sumergido en esa cultura en la que había nacido, en la que había crecido y con la que estaba rodeado. Y llegó un momento en la vida de este hombre en la que Dios le habló y le dijo que saliera de esa tierra, que se alejara de sus parientes y que fuera a la tierra que le mostraría, que haría de él una nación grande y le bendeciría. Abraham debía salir de ese lugar para iniciar un proceso de lavado de cerebro y de cambio de corazón. Abraham, sí, ya con el nombre cambiado por Dios, conoció al Señor, caminó con Él y dejó a su descendencia un legado de fe y obediencia radical que es conocido hasta nuestros días. Y si regresamos al relato del libro de Daniel, nos encontramos que ahora este joven, que era un descendiente de Abraham, fue llevado de regreso a esa cultura con toda la intención de hacerlo entrar en el mismo molde que había estado Abraham siglos atrás y que tenían todos aquellos que allí vivían. Pero quienes lo llevaron no contaban con algunos elementos clave que definieron el rumbo de la vida de Daniel y que siguen siendo tan determinantes para nosotros hoy como lo fueron para él en aquel tiempo. ¿Sí? Y esto es algo en lo que quiero pedirle que preste mucha atención. Tres elementos esenciales. Número 1. Los pensamientos de Daniel permanecieron alineados con la verdad de Dios, a pesar de la presión extrema que experimentó para hacerlo entrar en su molde. Considero que difícilmente alguno de nosotros hemos experimentado una presión tal
Pero, ¿qué de nuestros pensamientos? Podríamos afirmar con honestidad que la verdad absoluta, la verdad que trasciende, la verdad que importa, es con la que están alineados nuestros pensamientos en todas las áreas. ¿Podríamos afirmarlo? Algo para revisar. El segundo elemento clave que determinó el rumbo de la vida de Daniel fue que tuvo clara la verdad de Dios y tomó la resolución en su corazón de no contaminarse con nada que fuera contrario a esa verdad, por pequeño que pareciera. Sí. Lo primero es que sus pensamientos estaban alineados con la verdad de Dios, pero al tener clara esa verdad, al abrazar esa manera de pensar, el siguiente paso que dio fue tomar determinaciones en su corazón. Él tomó la resolución de no contaminarse con nada, por pequeño que pareciera. Tomó la resolución de no ceder, aún en cosas que fueran aparentemente inocentes. En un momento más veremos algunos detalles con relación a esto, pero si vamos al versículo 8 del mismo capítulo 1 del libro de Daniel, dice lo siguiente: se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. El grupo de jóvenes procedentes de Judá que había sido seleccionado no estaba conformado solamente por Daniel y sus amigos. Seguramente había más. Sin embargo, solo de estos 4 nos dice la Escritura que se pararon firmes y no permitieron que los pensamientos de la cultura los asimilara. El resto de esos jóvenes no estaban ajenos a las ordenanzas que Dios había dado a su pueblo respecto de los alimentos y de otros aspectos, pero solo ellos fueron los únicos que determinaron ir en contra de la corriente. De ahí la importancia de saber elegir a nuestras amistades y juntarnos con aquellos que tienen convicciones sólidas en Dios. Si pensamos un poco en la circunstancia de Daniel, Daniel era un cautivo, es decir, alguien sin derechos, a quien con toda facilidad podrían haberle dicho: ¿quién te crees como para pedir lo que estás pidiendo? Deberías estar agradecido de poder participar de los manjares de la mesa del rey. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes en la cabeza? Pudieron haberle dicho cosas como esta o aún más serias, más graves, y Daniel pudo haber pensado: bueno, pues, ¿qué tiene de malo? Todo lo están haciendo, aunque conocen lo que Dios ha establecido, ¿sí? Dentro de este grupo en el que yo estoy, hay otros jóvenes con características como las que yo tengo que también conocen lo que Dios dice respecto de esto y sin embargo están cediendo, han llevado a cabo sin mayor problema lo que se ha establecido. Y si yo no hago lo mismo que ellos, me van a ver como el raro, como el religioso, el diferente. Y hermanos, ¿qué persona y más allá, qué adolescente desea sentirse rechazado? Creo que ninguna persona en nuestro sano juicio deseamos sentirnos rechazados, pero en esa etapa de la adolescencia es algo a lo que se le asigna muchísima más importancia que en otras etapas de la vida. Daniel pudo haber pensado: bueno, pues
a final de cuentas Dios conoce mi corazón, Dios ve que le amo, Dios ve que Él es la prioridad de mi vida, y a final de cuentas Él me manda que me sujete a las autoridades que me ha puesto. Y si desobedezco, me puede costar la vida. No creo que Dios quiera eso. Todo este tipo de argumentos son cosas que pudieron haberle cruzado por la cabeza a Daniel porque era tan humano como usted y como yo. El punto es, ¿cuáles fueron las resoluciones? ¿Cuáles fueron las determinaciones en el corazón que él terminó tomando? ¿Y qué de nosotros? Cuando quienes nos rodean, quizás alguna autoridad o compañeros en el trabajo o en la escuela, pretenden hacer que llevemos a cabo o nos expongamos a prácticas contrarias al carácter de Dios, como consumir drogas, embriagarse, escuchar chistes o pláticas contrarias a la moral, un lenguaje grosero, un video o una película inapropiada. Por decir solo algunos ejemplos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Nos callamos y participamos de ello? ¿Lo aceptamos como algo que no tiene importancia? ¿Como algo intrascendente? ¿Como algo en lo cual si cedemos no va a tener un impacto? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que pensamos al recibir, aún a través de medios de comunicación, como puede ser el teléfono celular o la computadora? Cosas que son contrarias al carácter de Dios, son contrarias a sus pensamientos, a las cosas que Él establece y en las que desea que caminemos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Lo vemos como algo que minimizamos o nos paramos firmes y hacemos algo al respecto? Le decimos a esas personas de manera respetuosa que no deseamos practicar aquello que ellos practican, que no deseamos escuchar aquello que ellos están escuchando o están diciendo que ofende a Dios. Pues ya ahí está en las decisiones que tomemos en lo particular cada uno de nosotros. En este caso, seguramente la labor de crianza de los padres de Daniel, de sus compañeros, debieron haber sido determinantes. La palabra nos enseña que es importante lo que enseñemos a nuestros hijos desde pequeños. Las experiencias que se viven en la edad temprana marcan el resto de la vida. Esta es una realidad que para bien o para mal dejan una impresión en nosotros que llevaremos el resto de nuestros días. Proverbios 22:6 dice: enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Esa es la razón, porque Dios sabe cómo funcionamos. Él nos formó, Él sabe los efectos que la enseñanza tendrá en nuestras vidas, los alcances que ésta tendrá. Y aunque Daniel creció en un lugar donde la mayoría de la gente se había apartado de Dios y vivía en desobediencia a su ley, aún siendo el pueblo de Dios, seguramente la instrucción y el ejemplo que tuvo en sus padres marcó su vida para bien. Y bueno, llegamos al tercer elemento esencial en la vida de estos jóvenes o de Daniel en lo particular, que es de quien tenemos más información por el relato de la Escritura. Este tercer elemento es que caminó en esa dirección. No solamente quedó en una resolución o determinación de su corazón, sino que accionó en dirección a Dios.
se mantuvo en comunicación con el Señor a través de la oración durante toda su vida. Hizo su trabajo como para Dios y no cedió en ninguna de sus convicciones, aun cuando corriera riesgo su vida. Y mire, yo estaba meditando en los aviones cuando llegan al aeropuerto y les asignan un lugar en el cual deben ser estacionados por el piloto que lo conduce. No sé si ha observado, si le ha tocado al volar, ver por la ventanilla y observar que regularmente hay tres personas en tierra dando señales, ¿sí? Hay una persona que está en la línea central en donde debe quedar la llanta de la parte del frente del avión estacionada, puesta, colocada, pero hay otras dos personas, una al lado de cada una de la que está en el centro, dando indicaciones al piloto de en qué momento dar vuelta a la derecha o a la izquierda según corresponda. Y el piloto tiene que estar pendiente de estas estos tres elementos clave, estos tres elementos esenciales para poder estacionar el avión de manera segura en el lugar que le corresponde. Y de igual manera es con estos tres elementos que le estoy mencionando. Es esencial que cada uno de ellos estén presentes en nuestra vida. En ocasiones Dios nos enseña y nos ayuda a tener claras aquellas cosas en nuestra vida que no están acorde con sus pensamientos y su carácter. Y podemos pensar, Dios me habló y me mostró esto que debo corregir, que debo hacer o dejar de hacer. Ya lo tengo claro, pero hasta ahí llegamos, ¿sí? Yo estoy segura que con todo esto que hemos estado experimentando a raíz de la pandemia, cada una de las etapas que se han vivido, eh, la parte del confinamiento en el que tuvimos que estar guardados en casa, fueron oportunidades que Dios utilizó para enseñarnos, para hablarnos, para mostrarnos cosas que quizás no estábamos viendo, para darnos cuenta de el orden de prioridades en nuestras vidas, de cosas a las que no le estábamos asignando importancia y que tienen mucha importancia, de cosas que considerábamos muy importantes y que no tienen importancia en realidad, y una serie de aspectos, de cosas acerca de las cuales Dios nos habló, y a este punto podemos tenerlas muy claras, podemos reconocer, podemos identificar, podemos ubicarlas, pero el punto no es el solo hecho de que ya nos hayamos dado cuenta de aquello en lo que estábamos mal, de aquello que necesitábamos corregir, de aquello de lo cual era necesario que nos arrepintiéramos o de aquello que era necesario que abrazáramos. Qué bueno si ya ahora lo que Dios piensa con relación a eso ha formado parte de nuestra manera de pensar y ha echado fuera de nuestra mente los pensamientos que no estaban acorde, que no estaban alineados con esto. Qué bueno si fuimos llevados con la ayuda de Dios al punto de decidir hacer cambios en nuestra vida, de decidir implementar aquellas cosas que Dios nos ha mostrado. Qué bueno, son elementos esenciales, pero si no está el tercero y último, no servirá de nada, quedará incompleto, ¿sí? ¿De qué nos servirá tener claro si de cualquier manera no estamos obedeciendo? Si de cualquier manera no estamos caminando, no estamos accionando en esa dirección que Dios nos ha señalado. Y
en el ejemplo que estamos viendo, encontramos un elemento tan esencial dentro de este caminar en la dirección que es el deseo de Dios, que es una vida de oración. Una vida de oración es una de las cosas que Dios pide de nosotros. La palabra nos enseña que oremos sin cesar. La palabra nos habla acerca de lo que es la oración para Dios, la importancia que tiene, lo trascendente que es. Le voy a leer lo que dice en el capítulo 6 del libro de Daniel, versículo 10. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Y aquí subrayo esta frase, tal como siempre lo había hecho. Habían pasado ya muchos años. Daniel estaba en otra etapa de su vida, ya con una edad muchísimo más avanzada, y la escritura nos habla acerca de un decreto que el rey había firmado, en el cual se anunciaba que quienes oraran a cualquiera que no fuera el rey mismo, iba a ser echado al foso de los leones. Y creo que conocemos la historia, no quiero tomar tiempo en ello. El punto es que después que Daniel estuvo consciente de ese decreto, hizo esto que la escritura nos relata. Se fue a su casa, se arrodilló como era su costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén, y oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. No sé qué piense usted, para mí es admirable, es de destacar que teniendo el trabajo que tenía, porque para estas alturas Daniel era un jefe de Estado, apartara diariamente el tiempo necesario para orar no 1 vez al día, sino 3 veces. Y no es que fueran las 3 veces al día que comía, o sea, no era la oración por los alimentos, hermanos. O sea, si estábamos pensando que ya la habíamos hecho porque 3 veces al día comemos y entonces 3 veces al día oramos para dar gracias a Dios, no se trata de eso. 3 veces al día apartaba un tiempo para orar. Y su ejemplo es algo que nos enseña y nos confronta, ya que ninguno de nosotros tenemos un trabajo con las demandas que tenía el suyo. Así que si nos preguntábamos cómo hizo Daniel para mantenerse fiel a Dios, sin permitir que su entendimiento fuera adoctrinado con la manera de pensar de quienes no conocían al Señor, sin amoldarse a la cultura que le rodeaba, sirviéndole de todo corazón en integridad y rectitud durante toda su larga vida, la oración es clave. Sí, la oración es clave. Y aquí quiero enfatizar algunas de las razones por las que la oración es clave, pero quiero iniciar diciendo que la oración coloca a Dios en el lugar que le corresponde, que cuando practicamos la oración con el entendimiento de qué es, ¿sí? Con el corazón puesto en ello, con el deseo profundo de conocer a Dios, de tener comunicación con Él en esos tiempos que dedicamos a la oración.
colocamos a Dios en el lugar que le corresponde, que es el centro en nuestra vida. Aquí no se trata de resaltar o de engrandecer o de poner en alto a un hombre, en este caso a Daniel. No ese es el punto, porque la realidad es que si podemos tener la historia de una persona que se condujo como él, es debido a la gracia de Dios que había en su vida, es debido a la misericordia que el Señor extendió sobre él, es debido a la influencia de Dios en él. Es el Señor de quien se trata. Y le decía que la oración es clave porque las cosas que suceden cuando oramos inician con nosotros mismos, ¿sí? Inician con nosotros mismos, el alinear nuestro corazón con el de Dios, el ser fortalecidos para estar firmes, el recibir la gracia para enfrentar las circunstancias adversas, más allá de cambiar las circunstancias y de las respuestas de Dios en la parte externa. Mire, empieza con nosotros la oración, es aquello que sucede en nosotros en esos tiempos en los que buscamos el rostro de Dios, porque el cerrar boca de leones, el inhabilitar el fuego, la experiencia que Daniel tuvo con el arcángel y otras cosas que pudieran decirse, es el extra. O sea, esas intervenciones de Dios en lo externo, lo que Dios hizo en las circunstancias que rodeaban en determinados momentos, es el extra. Aquí lo esencial es qué es lo que ocurría en Él, en esos tiempos de comunión con Dios, qué es lo que sucede en nosotros, en esos tiempos en los que buscamos el rostro de Dios. Ahí es donde está la clave. Ya para concluir, quisiera decir que Daniel es un claro ejemplo en la Escritura de la realidad de que no importa lo difícil que sean las circunstancias que vivamos, o la manera de pensar de la cultura que nos rodea, o la presión que esa cultura ejerza sobre nosotros para meternos en su molde, que si cuidamos que nuestros pensamientos estén en línea con la verdad de Dios, que las determinaciones de nuestro corazón estén en congruencia con su palabra y buscamos en oración la fortaleza y la gracia necesaria para caminar en esa dirección, podremos mantenernos fieles a Dios, sirviéndole de corazón y viviendo para sus propósitos el tiempo de vida que Él nos regale. Sea corto o sea largo, el Señor lo sabe, pero si estos elementos esenciales son cosas que tenemos claro, que abrazamos, que cuidamos, que mantenemos, podremos, con la ayuda de Dios, mantenernos fieles en nuestro caminar con Él, el tiempo de vida que Él nos permita sobre esta tierra. Oremos. Señor, ayúdanos, amado Dios, a dar pasos en la dirección que tú nos has señalado. Yo quiero darte gracias porque a través de tu palabra podemos conocer tus pensamientos. Gracias, Señor, porque por medio de lo que encontramos en la Escritura podemos estar familiarizados, Señor. Podemos tener claridad respecto de lo que tú piensas en todas las áreas, en todos los temas habidos y por haber, de la opinión que tienes acerca de todas las cosas, Señor. Y nos das con ello la oportunidad de alinearnos con tu manera de pensar, de abrazar, Señor, aquello que tú dices.
pero también entendemos la importancia de tomar determinaciones en nuestro corazón una vez que tenemos esas cosas claras, Señor. Entendemos la importancia de que las resoluciones de nuestro corazón estén acorde a lo establecido por ti, que amemos lo que tú amas, que aborrezcamos lo que tú aborrezcas, que busquemos aquello que tú nos pides, que busquemos, Señor, con la promesa de que encontraremos. Pero, Señor, entendemos que tampoco es suficiente, que si nos quedamos en este punto, no va a suceder nada, Señor. Y por ello queremos rogar por tu ayuda para recibir de ti la fortaleza y la gracia para dar pasos, Señor, para accionar, para caminar en la dirección que tú nos indiques, con nuestra voluntad rendida, con el corazón inclinado al tuyo, Señor, con la disposición que tú quieres encontrar en nosotros. Y aún, Señor, si fuera difícil, aún si nos cuesta trabajo, aún si hay cierta resistencia en nosotros, que prevalezca, Señor, que prevalezca tu voluntad sobre la nuestra, que nos neguemos a nosotros mismos, que crucifiquemos, Señor, nuestra carne para tomar esa cruz, Señor, y seguirte. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que nos ayudes, que seas tú en nosotros, llevando a cabo lo que es necesario para que podamos vivir de una manera que te honre, para que podamos caminar de una forma, Señor, en la que tú seas glorificado y recibas, Señor, el honor que te corresponde a través de nuestras vidas, a través de nuestras acciones, a través, Señor, no solo de lo que pensamos y lo que determinamos en nuestro corazón, sino también de el cómo accionamos. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Pues que el Señor les bendiga, amados hermanos. Que el Señor nos ayude.